Amén, mis hermanos. Entonces, bueno, como hemos visto, pues Nehemías es el gran restaurador y ejerció una obra maravillosa en Jerusalén. Él restauró la ciudad, los muros, él puso en orden el culto a Dios. Y los historiadores cuentan que Nehemías tuvo 2 periodos de gobierno. El primer periodo de gobierno relata todo lo que hemos venido estudiando. Pero como el mismo libro nos va a decir, hubo un periodo donde Nehemías tuvo que volver ante el rey para presentar cuentas porque él era un mayordomo del rey. Algunos historiadores llegan a decir que ese periodo duró 12 años. Y cuando Nehemías regresa de esos 12 años a Jerusalén, él se encuentra que el enemigo y algunos del pueblo habían sido infieles a la obra que Dios les había encomendado. Y en ese volver, él entra a poner en orden las cosas que están mal. Después de eso, sucede lo que dice el capítulo 11, que se distribuye la gente en Jerusalén, y se dedica el capítulo 12 para dedicar el muro con alabanzas y adoración. Entonces, hermanos, lo que vamos a leer en el capítulo 13, que ya leímos, nos habla de ese periodo cuando Nehemías regresó y el estado en que se encontró en medio de Jerusalén. Ahí vamos a darnos cuenta de varias cosas que son las que vamos a estudiar este domingo y el siguiente, si el Señor lo permite. Como Eliasib, uno de los sacerdotes, el responsable de las cámaras, introduce a Tobías y le hace un cuarto en medio de la casa de Dios. Vamos a ver cómo se descuidó el servicio de los levitas. También vamos a ver cómo algunos profanaron el día de reposo después de que habían hecho un pacto. Y vamos a ver cómo algunos de estos también se mezclaron con las mujeres extranjeras. Y las medidas que tomó Nehemías. Que eso sería como un paréntesis al final del libro de algo que sucedió antes de la dedicación del muro. Entonces vamos a ir leyendo verso por verso. Ojalá usted pueda leer su Biblia, hermano. A veces uno se duerme porque está distraído, ni siquiera tiene dónde leer la palabra. Dispóngase, sería bueno que los hermanos se acostumbren a traer dónde anotar, dónde recordar lo que el Señor habla. Hermanos, escuchar la palabra es una disciplina también. Y uno lo puede hacer con un corazón dispuesto o uno lo puede hacer ya de comienzo menospreciando la palabra. Entonces que el Señor nos sacuda del sueño, de las distracciones y nos dé un corazón dispuesto para oír su palabra. Amén. Dice ahí Nehemías 13, verso 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, eso fue el día de la dedicación del muro. Viene en el contexto del capítulo 12. Oyendo el pueblo, y fue escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces cuando ellos dedicaron el muro, el día que narra el capítulo 12, donde hubo alabanzas, donde hubo muchas cosas, en ese momento leyeron la ley. Y en la ley vieron que los moabitas y los amonitas no podían estar en medio de la congregación. Entonces los excluyeron de la congregación porque eso decía la ley. Ahora, cuando Nehemías o el cronista, que sabemos que es Esdras, está narrando eso que sucedió, va a incluir, como dice el verso siguiente, unos acontecimientos que sucedieron antes de la dedicación del muro, que son los que vamos a estar estudiando. Dice ahí el verso 4. Y antes de eso, o sea, lo que vamos a leer fueron cosas que sucedieron antes de la dedicación del muro. ¿Y por qué lo va a mencionar Nehemías? Porque está relacionado con lo que sucedió el día de la dedicación del muro, que fue que sacaron a los moabitas y a los amonitas de la congregación. Y pues ahí el mismo pasaje nos explica por qué Dios había excluido a estos pueblos, porque eran pueblos enemigos del pueblo de Dios.
Eran pueblos que habían contratado a un profeta para maldecir al pueblo de Dios. Y esa situación Dios la dejó como un precedente para que Israel tuviera cuidado de no juntarse, de no unirse con las naciones paganas de su alrededor. Eso ya lo estuvimos estudiando, ¿no, hermanos? Entonces hoy vamos a concentrarnos con aquellas cosas que encontró Nehemías cuando volvió. Entonces dice ahí, verso 4. Y antes de esto, o sea, de la dedicación y de la conmemoración de la dedicación del muro, sucedió esto. Dice, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara. Entonces, cuando Nehemías vuelve, hermanos, a Jerusalén, después de ese periodo más o menos de 12 años, él se encuentra con que Eliasib, el sacerdote responsable de las cámaras del templo, había emparentado con Tobías y le había permitido o le había dado una de las cámaras del templo para que este hombre viviera. En el verso 6 nos dice que fue en ese periodo de ausencia de Nehemías. Dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. ¿Sí? Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Entonces en ese periodo, que algunos historiadores dicen que fueron 12 años, cuando Nehemías va y él vuelve, se da cuenta que Eliasib ha cometido un grave pecado. Ha emparentado con Tobías y lo ha introducido en la casa de Dios. Y aquí vamos a comenzar a ver varias cosas, hermanos, que nos ayudan también a tener una visión más amplia de todo el trabajo que ellos venían haciendo y los desafíos que tiene la obra de Dios. Nehemías había hecho una obra de restauración extraordinaria, hermanos, gloriosa, donde muchas cosas habían sido puestas en orden, la palabra había traído un avivamiento, el pueblo se había comprometido, pero por causa de sus mismas responsabilidades, Nehemías sale de la ciudad. Hermanos, y me recordaba tanto ese versículo de Pablo ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando él va a salir de la ciudad de Éfeso después de trabajar 3 años en la iglesia y que Dios está haciendo algo maravilloso. Y Pablo dice, hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso, que él sabe que después de su partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y ese conocimiento de Pablo lo vemos aquí en el pasaje de Nehemías. Una vez Dios establece un liderazgo fuerte y sólido y tiene unos cambios maravillosos en medio del pueblo, las cosas avanzan. Pero inmediatamente Nehemías sale de la ciudad, hermanos, se abre una puerta grandísima. Una puerta para que los enemigos reaparezcan. Una puerta para que el pueblo se descuide de sus deberes. Entonces, hermanos, aquí ya comenzamos a ver que el pueblo de Dios siempre necesita un liderazgo fuerte y firme, porque cuando Dios establece la autoridad en medio de su pueblo, esa autoridad está puesta principalmente para proteger. Ahora, cuando esas autoridades no están, por lo que sea, por cuestiones como las que le presentó a Nehemías, o por irresponsabilidad de ellos, es como si esa protección se quitara. Y eso es muy cierto, hermanos, en el ambiente de la iglesia. Eso es muy cierto, hermanos, en el ambiente familiar. Y eso es muy cierto, hermanos, en el ambiente aún de la sociedad. Una iglesia, hermanos, cuyos líderes no son presentes y están haciendo la obra que Dios les ha encomendado hacer, es una iglesia expuesta, hermanos. Es una iglesia donde el enemigo, el engaño y el pecado pueden aparecer fácilmente. De la misma manera, hermanos, una familia donde el papá y la mamá, que son las autoridades que Dios estableció para ese hogar, no están presentes, es como una casa que no tiene techo o no tiene puerta. Es una casa expuesta a muchos peligros, a muchos engaños, a muchos problemas,
Entonces Dios pone una autoridad tanto en los padres como en los líderes de la iglesia para proteger y cuidar la obra que Él está avanzando. Jesús enseñó una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, y dice que un sembrador sembró buena semilla. Y dice ahí que, pero mientras dormían los siervos, vino el malo y sembró otro tipo de semilla. ¿En qué momento sucedió? Mientras los siervos dormían. Entonces, mientras Nehemías estaba ausente, o mientras los líderes están durmiendo o ausentes, o mientras los padres o mientras los gobernantes de una nación están ausentes o duermen espiritualmente, el enemigo va a venir. ¿Y por qué lo decimos, hermano? Porque el enemigo no se cansó de persistir. Quiso detener al comienzo, quiso detener en medio, pero ya cuando las cosas habían avanzado, que nosotros podíamos pensar que el enemigo no iba a venir, apareció. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La edificación es una guerra, y es una guerra que no termina hasta que el Señor vuelva o hasta que nosotros partamos con Él. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Eso es lo primero que vamos a darnos cuenta, el cuidado que debemos tener, porque nuestra ausencia en las responsabilidades que Dios nos ha colocado puede traer muchos problemas. Yo pensaba en este versículo porque ahorita nosotros nos vamos, ¿no? Gracias a Dios hay otros hermanos que se quedan, pero hermanos, debemos ser responsables, porque generalmente a veces esas ausencias le dan lugar al pecado, a la carne, a los problemas. Y eso nos lo va a relatar este pasaje. Entonces, no sea, en un sentido, hermano, a todos, si Dios le ha puesto responsabilidades, no sea una persona ausente. Porque, hermanos, como ahorita vamos a ver y lo vamos a explicar, muchas tragedias suceden dentro de la casa de Dios o dentro de nuestra casa porque le damos lugar al diablo. Le damos lugar al diablo. Solo que el diablo aquí tiene nombre. Se llama Tobías. Y Eliasib fue... Hermanos, es casi incomprensible leer este pasaje, hermanos. Pero eso muestra, por un lado, la malignidad del pecado y por otro lado, la ingenuidad de nosotros en algunas circunstancias. Dice ahí el verso 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Hermanos, esto ya es una alerta que la palabra nos da, no solo por decirlo. Este pueblo, unos capítulos atrás, se había comprometido en no unirse con las naciones gentiles. Y ahora el sacerdote encargado de la casa de Dios, Eliasib, el jefe de las cámaras, él entra en una relación familiar pecaminosa, en una unión que la Biblia ya lo veníamos estudiando, ¿no? Que no debíamos unirnos en yugo desigual. Y este vínculo familiar de Eliasib con Tobías fue y dio lugar no solo a un pecado ya de Tobías, no solo a un pecado de ya de Eliasib, sino de un pecado de que se profanara la casa de Dios. Entonces, hermanos, Eliasib, posiblemente alguno de sus hijos, se unió con la familia de Tobías. Y esa unión, hermanos, pues ya era pecaminosa porque, como decíamos, quebrantaba el pacto que Dios les había dado y al cual ellos se habían comprometido. Y aquí nos vamos a dar cuenta que ese pacto en el cual ellos firmaron que no iban a tomar mujeres extranjeras, aquí se había quebrado. Aquí vamos a ver que la resolución del pueblo no duró mucho. Por lo menos de algunos, no de todo el pueblo, pero por lo menos Eliasib, él incumplió su compromiso con Dios. Y ahora lo grave era la posición que tenía Eliasib, una persona responsable, una persona que tenía cierta autoridad en medio del templo de Dios. Y hermanos, él no solo se juntó con una familia gentil, sino con un personaje detestable.
Miren, si ustedes leen conmigo, los que lo quieran leer, si no lo voy a mencionar, para los que están escuchando por primera vez el estudio de Nehemías, el libro de Nehemías hace varias referencias a este Tobías. En el capítulo 2, verso 10 se dice que él con Sanbalat, cuando llegó Nehemías y Nehemías dijo que él quería restaurar el muro de la ciudad, se disgustó. O sea, no solo era un extranjero que aborrecía al pueblo de Dios. En el capítulo 2, verso 19, él fue uno de los que escarneció con palabras y desprecio el propósito de Nehemías. No solo era un enemigo, era un escarnecedor. Pero no solo eso, en el capítulo 4, en el verso 3, Nehemías nos cuenta que Tobías contrató una serie de profetas para engañar a Nehemías y que él no hiciera la obra. En el capítulo 6, no contento con eso, escribió muchas cartas para atemorizar a Nehemías. En el capítulo 6 nuevamente, en el capítulo 4 se nos dice que ellos conspiraron y se armaron para ir a pelear contra Jerusalén. Entonces mire qué clase de persona es Tobías. Es un enemigo, es un aborrecedor, es alguien que invirtió, pagó profetas para desanimar a Nehemías, es alguien que estuvo dispuesto a ir a pelear con los israelitas para que la obra de Dios se llevara a cabo. Es increíble, ¿no?, que Eliasib entrara en una relación con este tipo de hombres. ¿A usted no le parece inacreditable cómo este sacerdote que había firmado el pacto, que había escuchado la palabra, comienza a jugar con el enemigo y permite que su familia entre en una relación con él? Y ahí uno recuerda las palabras del Señor Jesucristo, porque muchas personas por una relación, por un parentesco, muchas de esas personas entran en situaciones pecaminosas que deshonran su llamamiento. Yo me pongo a pensar, ¿qué sería? De pronto Eliasib tenía un hijo, así bien guapo, y el hijo vio a una de las hijas de Tobías, le dijo: papá, mire la hija de Tobías, qué linda. Son una familia querida, no son creyentes, pero son buena gente. Tobías me ha invitado a la casa y es una persona lo más de generosa. Papá, no seamos legalistas. Papá, no hay que ser religioso. No hay que juzgar, papá. Y él le decía: oiga, sí, vamos a comer con ellos. Y comiendo, oiga, tan chistoso Tobías, tan buena gente Tobías. Yo creo que puedes casarte, dijo. Y él entra en una relación, hermanos, que evidentemente era pecado, porque transgredía ¿qué? La palabra de Dios. Y ahí donde vuelvo a las palabras de Jesús: el que ama más a padre o a madre o a hijo o a hija, dice, más que a mí. ¿Saben qué dice ese versículo, hermanos? No es digno de mí. Eliasib, hermano, había recibido el privilegio de ser sacerdote. Y Dios no solo le había dado el privilegio de ser sacerdote, sino ser el jefe de las cámaras del templo. Pero con todos esos privilegios que Dios le había otorgado, Eliasib no fue digno de su llamado. Eliasib no fue digno de la responsabilidad que Dios le dio, porque Eliasib en un sentido quiso agradarse primeramente a él, su familia y a los enemigos de Dios. Y cometió un pecado gravísimo, hermanos. Hermanos, por otro lado, hermanos, nosotros vamos a ver que Tobías, en sus muchas facetas que representa el diablo, Tobías a veces se va a presentar como un enemigo hostil o como un amigo que quiere ser parte de nuestra familia. ¿Sí? Tobías, hermanos, la Biblia dice que Satanás se disfraza. Y no es de extrañar que sus siervos se disfrazan. Yo no me imagino que Tobías llegó con una espada y diciéndole a Eliasib: voy a matar judíos, voy a destruir el templo. ¿Es cierto que no? Pues seguramente Eliasib se hubiera asustado. Si no, hay una faceta sutil, astuta del enemigo.
Pero aquí lo que vemos es que en un primer sentido Eliasib pecó gravemente contra Dios al emparentar con Tobías. Pero no solo eso, dice el verso 7, que ya lo acabamos de leer. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, dice, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea, el acto no quedaba solo en que se habían emparentado, sino que entre los cuartos, porque la casa de Dios, el templo, tenía muchas habitaciones que tenían propósitos. Propósito de guardar lo que se recogía en las ofrendas, propósito de los que servían pudieran estar ahí, viviendo ahí. Y ahora Eliasib profana el templo, hermanos, porque permite que un moabita entre al templo de Dios. Y no solo entre, viva en medio de la casa de Dios. O sea, no bastó el parentesco, sino que él trajo en un acto perverso, en un acto maligno, en un acto de profanación a Tobías dentro de la casa de Dios. Hermanos, y ahí uno ve las intenciones malignas del diablo. Claro, el diablo, como decíamos, va a presentarse como alguien que amenaza o menosprecia, como alguien que está dispuesto a matar o a destruir la obra de Dios. Pero el diablo también se presenta de una manera sutil como alguien que quiere introducirse dentro de la casa de Dios. Mire lo que dice Spurgeon, hablando de Eliasib, un líder religioso, hablando del sacerdote, sin piedad es un desastre. Tal vez él puede ser el instrumento más grande que use Satanás para infiltrar una iglesia. Hermanos, mire esta frase: si el diablo pudiera, él no solo estaría dispuesto a difamar, sino él estaría dispuesto a tener una habitación en la casa de Jehová, administrar las ofrendas en la casa de Jehová y tener injerencia en la casa de Jehová. Eso históricamente, pero usemos la misma frase para hablar de nuestros tiempos. Si el diablo quisiera ser en un ambiente eclesiástico o de iglesia, si el diablo quisiera ser nuestro pastor, si el diablo quisiera y pudiera ser, sería el ministro de la alabanza. Si el diablo quisiera ser el que administra las ofrendas. Si el diablo quisiera ser el líder del ministerio de niños. Si el diablo quisiera y pudiera, sería el consejero de parejas. Ahora, en un ambiente social, si el diablo pudiera y quisiera ser, a él le encantaría ser nuestro presidente, nuestro alcalde, nuestro concejal, el director de la policía, el director del ICBF, el director de un colegio. Si el diablo, mira las aplicaciones, hermanos, si el diablo quisiera y pudiera ser, en un ambiente familiar, él desearía ser nuestro esposo o nuestra esposa, nuestro suegro o nuestra suegra, nuestro yerno o nuestra yerna, la niñera de nuestros hijos, la maestra de nuestros hijos. Hermanos, Tobías, él quiere introducirse, hermanos. Y ahí es donde el pecado de Eliasib no es un pecado tan lejano de nosotros, hermanos, porque a veces somos ingenuos. Yo leyendo este pasaje, hermanos, y hacía la aplicación de la familia, me recordé un evento hace años, hermanos. Recuerdo una vez que Salomé llega a la casa, hermanos, y me dice: tengo que comprar un libro para leer. Y yo: ¿qué libro es? En el colegio. 10 años, hermano. ¿Qué libro es? No, está el libro. Yo voy a internet y miro qué libro era.
Voy al colegio. Necesito hablar con el profesor porque ¿cómo van a poner a leer a ese libro a Salomé? Y era obligatorio. Ellos tenían una lectura diaria en el colegio de 7 a 8 de la mañana. Y todos los niños del colegio, por causa del director del salón, tenían que leer el libro. Llámeme a la profesora. Pues este año ya no era profesora, era profesor. Y sale el profesor. ¿En qué puedo ayudarte? Y yo, este hombre tan raro. Imagínense, hermano, el libro era el testimonio de un youtuber homosexual que había salido del closet y estaba escribiendo literatura para niños. Todos los compañeritos de Salomé estaban leyendo el libro. Algunos habían comprado la colección de los libros del hombre, hermano. ¿Quién era el profesor? Nuevo profesor homosexual. Si el diablo pudiera ser, ¿qué sería, hermanos? ¿A dónde quisiera llegar? Y a veces nosotros como padres, a veces nosotros como siervos en la iglesia, o a veces como ciudadanos permitimos que el diablo llegue a ser, en muchos sentidos. Hermanos, yo he estado en iglesias y he escuchado a cristianos donde, sin mentirles, el que está pastoreando la iglesia es Tobías. Un hombre adúltero, un hombre ladrón, un hombre mentiroso, un hombre deshonesto. Y la gente no se da cuenta que el diablo tiene su cámara dentro de la casa de Dios. Hermanos, eso es una enseñanza tremenda. En estos días, hermanos, bueno, ustedes estuvieron con el auge de la película de Sonidos de Libertad, hermanos. Qué cosa impresionante, ¿no? Yo creo que en un sentido, si eso no despierta a los padres a la responsabilidad que tienen con sus hijos, es un asunto que inacreditable. Pero hermano, yo estaba escuchando un podcast de unos hermanos de México. El hermano es como una persona que da terapias en centros de rehabilitación cristianos. Y el hombre en el podcast entrevista a drogadictos. De todo, hombres, mujeres, personas esclavas de la droga, prostitución, juegos, bueno, las cosas que uno ve terribles, hermano. Y todos él comienza, y bueno, ¿dónde comenzó todo? No, todo comenzó un día que estaba con mi familia, mis papás se fueron y quedé con un primo. No, todo comenzó cuando estaba en el colegio y pum, un amigo. Hermanos. Y a mí de verdad que yo escuchaba esos testimonios, más me dolía. Porque vivimos en días malos, hermanos. Y a veces nosotros no alcanzamos a calcular la malignidad del diablo. Y claro que Dios nos protege. Pero fue Cristo el que dijo, ora y vela, para que no entres en tentación. Ora y vela para que tu casa no entre en tentación. Ora y vela para que la iglesia no entre en tentación. Si no estamos presentes o si somos personas que fácilmente desobedecemos la palabra como Eliasib, le damos lugar al diablo, hermanos. Y ya no es culpa de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? ¿Cuántos Eliasib que ya le tienen en su casa un cuartico a Tobías? ¿Será que en su vida hay un cuarto, hermanos? ¿Será que en su vida hay un lugar donde está Tobías? ¿Una puerta abierta? Bueno, hermanos, eso nos muestra el pecado de Eliasib, el sacerdote. Un pecado que profanó el templo, hermanos. Pero en muchos sentidos a veces nosotros profanamos nuestras familias, profanamos la iglesia, profanamos y le damos lugar a cosas que no deberían suceder. Que Dios nos guarde de Tobías, hermano, de la astucia de Tobías, de la relación con Tobías, del deseo de Tobías de quererse introducir, hermanos. Amén. Ahora la reacción de Nehemías. Nehemías vuelve y se entera, porque si Nehemías no hubiera estado, no hubiera pasado. La ausencia de Nehemías le dio lugar a que Tobías comenzara a trabajar y posiblemente Eliasib era de esas personas presentes más traicioneras. Porque a veces hay gente ahí que sí está ahí, amén, sí, amén, pero por dentro dice, no, la palabra de Dios no.
yo tengo mi Tobías, yo esto. Hay gente presente, pero que en su corazón no está, hermanos. Hay gente presente que está dentro del pueblo que a veces es Judas. Eso era Eliasid, hermano, un Judas. Alguien cuyo corazón no era sincero, no era íntegro. Su corazón estaba lejos. Por eso, porque el enemigo no haya, o sea, para que el enemigo obre, tiene que hallar lugar, hermanos. Y Eliasib fue el lugar. Entonces dice Nehemías, verso 8, dice: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Entonces lo primero que dice que es que cuando Nehemías regresa y se da cuenta, dice que se dolió en gran manera. Esa palabra en el hebreo es ra'ab, que literalmente significa cuando usted destruye algo, cuando usted arruina algo, cuando usted daña gravemente algo. Y Nehemías usa esa palabra para mostrarnos primero el dolor, la tristeza, la aflicción que le causó esta situación. Es un dolor mezclado con indignación. Es un dolor mezclado con desagrado. Es un dolor mezclado con disgusto. Nehemías, al ver eso, dice que sintió un dolor grave. Se sintió totalmente indignado. Y aquí nosotros vamos a ver que un hombre de Dios como Nehemías no puede ser indiferente ante semejante pecado. Nehemías no puede ser indiferente a semejante mal que está haciendo Eliasib con Tobías. ¿Sí? Ahora, hermanos, ese tipo de indignación, ese tipo de dolor, ese tipo de tristeza, ese tipo de aborrecimiento debería estar en aquellos que aman a Dios y aman su obra. Jesús sintió eso cuando Él llega a Jerusalén, Él ve Jerusalén, y también dice la Biblia que Él tuvo una tristeza tanto que lloró. Pablo, por ejemplo, cuando escribe 2 a los Corintios, él dice que él escribió una carta con gran angustia y con un corazón afligido y con muchas lágrimas. Hermanos, cuando alguien ama la obra de Dios, cuando alguien ama lo que es Dios, su palabra, su evangelio, su pueblo, su iglesia, cuando suceden semejantes pecados, esa persona inevitablemente va a sentir dolor, va a sentir indignación, va a sentir tristeza, hasta una rabia santa, si se puede decir, una ira santa. No, hermano, no es normal que uno vea el pecado y sea indiferente. No es normal que uno vea la desobediencia y sea indiferente, hermanos. Eso, cuando somos así, eso muestra que nuestro corazón está en tinieblas. Hace un poco hablábamos con unos hermanos de una situación triste, fea, desagradable. Y uno de los hermanos decía: uy, hermano, yo me voy, pero me voy con un dolor, me voy con una tristeza. Hermano, yo he sentido muchas veces ese dolor, esa indignación, esa rabia, el celo. Vamos a leer ahorita esa palabra, el celo de tu casa. Hay gente que va a una iglesia y el pastor, un descarado, que en vez de predicar la palabra habla solo de prosperar, y el cristiano dice: sí, no está bien, pero gloria a Dios, es mi pastor. Hermano, yo no podría escuchar a alguien que pise la palabra del Señor y quedarme contento, hermano. Yo no lo soporto. Yo no sé usted, pero yo no lo soportaría. O yo no podría soportar un cristiano que es mi hermano, que está pecando gravemente contra el Señor y que llega y no pasa nada. Recuerdo una vez que estábamos haciendo algo para la página, hermano. Eso sucedió hace años. Y estábamos orando por la provisión porque queríamos adecuar el set que usábamos para los programas. Y en esa oración, alguien le dijo a alguien, y ese hermano se me acerca y me llama: hermano, yo quiero darles todo lo que necesitan para el set de grabación. Yo le hago todo, hermano. Y yo dije: sí, hermano, qué bendición. Gloria a Dios, el Señor nos respondió la petición.
Y como cosas del Señor, inmediatamente en la noche alguien me llama, hermano, sin saber lo otro, sí sabía que fulano está dejando a su esposa y está haciendo esto y esto y esto. Como a las 11 de la noche yo cojo el teléfono, hermano, ¿cómo así que usted está haciendo esto con su esposa y esto? Sí, hermano, porque es que ya se acabó el amor y ahí vuelve todo ese negocio, ¿no? Yo no, hermano, tiene que arrepentirse de sus pecados, hermano. Bueno, hermano Pablo, va a seguir su consejo, pero dígame entonces cuándo vamos a hacer el diseño y hermano, ni una moneda suya, hermano. Yo en este momento no puedo recibirle. Hermano, arrepiéntase de su pecado, hermanos. Pero a veces nosotros vemos el mal, hermano, y lo toleramos. Somos indiferentes, hermano. En muchos aspectos, sea en la familia, sea en el liderazgo, sea en la iglesia. Primero que siente Nehemías es una reacción de dolor hacia el pecado de este hombre. Hermanos, si es que definitivamente no debemos ser tolerantes al pecado. Mire lo que dice Cyril Barber, haciendo una alerta en relación a esto. Dice, hombres capaces como Nehemías son muy necesarios hoy. Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia se ha tolerado mucho el mal. Por un lado existen falsas doctrinas y por otro lado mucha impiedad. Y tales tendencias en todas las esferas deben ser desafiadas por aquellos que practican la piedad y sus principios. Mas a causa del declive espiritual de nuestra generación, debemos atacar la raíz de todos los males, donde todo comenzó. Y dice él, ¿dónde todo comenzó? Donde comenzamos a tolerar el mal. Ese lenguaje de nuestra generación. Hermano, hay que ser tolerantes. Hermanos, eso le ha abierto una puerta al pecado, a la desobediencia, a la rebelión contra Dios de muchas maneras. Hermanos, este celo de Nehemías, porque Nehemías no solo se dolió en gran manera, sino dice ahí que y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, él no solo quedó con el sentimiento de indignación, ¿cierto? Él no solo se disgustó, él actuó. Porque a veces el pecado no solo hay que señalarlo, sino hay que tratarlo. Y más cuando podemos tratarlo. Y este celo, hermanos, ¿ustedes recuerdan una ocasión cuando Jesús llegó a Jerusalén? Y él llega a Jerusalén y sí, mire, nuestro Señor, que es que a veces nosotros hacemos una caricatura de Jesús que no concuerda con el Jesús de la Biblia, hermanos. Nuestro Jesús dice que cogió un lazo y entró dándole juguete a todo y tumbando mesa y sacando a los cambistas. O sea, Jesús mismo, y dice el evangelista que cuando ellos vieron, recordaron el versículo, el celo de tu casa me consume. Hermanos, si nosotros nunca vamos a ver que Dios restaure, nunca vamos a ver que la obra de Dios avance si no hay celo santo. Si no hay celo en nuestra vida, si no hay celo en nuestra casa, si no hay celo en la iglesia, si no hay celo santo en las cosas que hacemos, seguramente Tobías encuentra lugar en medio nuestro. Por eso Pablo dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. O sea, el celo es una virtud cristiana, hermanos. La indiferencia sería lo opuesto, hermanos. No, pues que haga lo que quiera. No, pues es que ¿cómo le voy a decir si es mi hijo? ¿O cómo le va a decir si es el hermano que más ofrenda en la iglesia? ¿O cómo le va a decir si es el pastor? ¿Sí? Imagínense Nehemías diciendo, pues es que es el sacerdote, ¿cómo le va a decir, hermano? Celo santo.
Celo que tuvo Jesús, hermanos, para purificar el templo. Fue el mismo celo que tuvo Nehemías para botar todos los muebles de Tobías de la casa de Dios. Alguien decía, el celo verdadero, porque hay un celo en la carne, del cual no estamos hablando. El celo verdadero se preocupa por las cosas de Dios como Dios se preocupa. Su santidad, su evangelio, su iglesia, su ministerio. Sin este celo no hay limpieza ni santificación. Y miren lo que dice J.C. Ryle acerca del celo. No es posible sobreestimar la deuda que la iglesia le debe a hombres celosos. Hombres con pocos dones, pero con mucho celo, frecuentemente han hecho más por la iglesia que otros que poseían grandes dones, pero sin celo. Aún una sola persona celosa en la iglesia puede lograr mucho porque el celo es contagioso. Una sola persona celosa puede despertar y animar a otros para hacer mucho bien. Si usted es creyente, tenga cuidado de no apagar el celo cristiano. Trate de avivar el celo dentro de sí mismo y tenga cuidado de no estorbar a otros que son celosos. Personas celosas a veces pueden caer en excesos, pero peor es no tener celo. Hermano, ahorita mi esposa me decía, amor, ¿cómo dijiste que mechoneara a los hermanos? Hermanos, porque aquí en los versos siguientes Nehemías en su celo santo va a coger a la gente y le va a quitar el cabello. Y algunos comentaristas dicen, se pasó de celo. Hermano, pero mejor un pueblo santo, aunque haya algunos calvos por la mechoneada, a no un pueblo que cae en el pecado descaradamente, hermanos. Mejor un papá celoso que indiferente, hermanos. Mejor una iglesia celosa que indiferente, hermanos. Hermano, este celo santo, hermano, ha hecho tanto bien, hermanos. Yo sé que a veces nos podemos pasar, pero hermanos, el beneficio que trajo Nehemías a su generación fue incalculable. Imagínense que Nehemías hubiera llegado y hubiera dicho, es Eliasib berriondo, vamos a orar por él. Y el asunto hubiera quedado ahí, hermanos. ¿Saben que ya no hubiera venido esta ira de Nehemías, sino hubiera venido la ira de Dios? Porque Dios es santo, ¿cierto? Entonces dice ahí, hermanos, y esto es importante, debemos cultivar el celo, como dice J.C. Ryle. A veces estamos como que tan expuestos al pecado que como que nos queremos acostumbrar. Como que estamos acostumbrados a que la gente hace tanto lo malo que ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así son los cristianos, rebeldes y desobedientes. No, hermanos, hay que tener celo de las cosas de Dios. Yo recordaba, hermanos, estábamos hablando creo que con Luisa en estos días, porque ella contaba la historia de Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards, que ha sido conocido como el más grande teólogo de la nación de Estados Unidos, un día él dijo en la congregación, hermanos, ahí ustedes van a entender un poco también algunas cosas. Si no son creyentes, aunque vengan a la iglesia hace 20 años, no pueden tomar la cena. Uy, hermano, ¿sabe qué hizo la iglesia? Hizo un concilio y expulsó a Jonathan Edwards de la congregación. Imagínense la impiedad de aquellos días del cristianismo. Entonces yo le decía, pero esa es tremenda, pero la que hizo Calvino, hermano, en Ginebra. En Ginebra habían unos ricos que eran conocidos porque eran borrachos impíos. Y venían los domingos a la reunión de la cena del Señor descaradamente. Y lo amenazaron de que si él no les permitía tomar la cena, lo iban a matar. ¿Saben qué hizo Calvino un día, hermanos? Se puso delante del pan y de la copa. Y les dijo, aquí está mi cuello. Derramen mi sangre con la sangre del Cordero. Pero ningún impío va a profanar la cena del Señor. Esos eran hombres celosos, hermanos. Esos hombres eran personas que se preocupaban por la santidad de la casa de Dios. Pero hoy tenemos
Como decía yo, Paul Washer, payasos en el ministerio. Personas sin celo, sin santidad, sin convicción. Ese celo le ha hecho muy bien al pueblo de Dios, mis hermanos. Dice ahí el verso 8: y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces sacó todo lo de Tobías, porque lo de Tobías no puede estar en la casa de Dios, y trajo las cosas de Dios. Y ahí se encuentra el siguiente problema, porque usted cuando comienza a limpiar, usted se da cuenta que el problema no solo fue ese, sino que a raíz de eso surgieron más cosas. Dice ahí en el 10: encontré asimismo que las porciones para los levitas no habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces miren lo que pasó. Claro, como Tobías entró a las cámaras, él no entró de una manera pasiva, seguramente hubo una influencia, y el propósito de esas cámaras, ¿qué era? Que las ofrendas se recogieran para administrarlas según las necesidades. Y una de las necesidades, como lo estuvieron viendo, era que se debía sostener a los levitas que servían en el templo, cantores y sacerdotes. Entonces, claro, como Tobías entró ahí, todo el servicio en la casa de Dios sufrió un daño. Entonces aquellos que debían ser asistidos para servir, ya no estaban siendo asistidos. Y esa palabra que dice que habían huido, da la idea en el hebreo de que huyeron por persecución. Porque Tobías, hermano, Tobías es enemigo. Él no va a entrar a bendecir, ¿no? Porque cuando el enemigo entras a dañar. Y él comienza a interrumpir. Entonces, ¿qué pasa? Se van los levitas, pues como no tenían provisión y además seguramente estaban sufriendo hostilidad. ¿Qué hacen ellos? Vuelven a sus tierras y vuelven a sus labores. Y lo grave de eso, ¿qué es? Que el culto y la adoración a Dios es detenida. Entonces Nehemías, al ver eso, pues inmediatamente también entra a reprender a los que eran responsables de eso. Verso 11: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Entonces ahí Nehemías entra a reprender a los oficiales, porque el hecho de que Eliasib hubiera pecado con Tobías no necesariamente hubiera llevado a los que eran responsables de esto a dejar de hacer la obra. Pero estos hombres fueron descuidados, y la casa de Dios en un sentido fue, como dice ahí Nehemías, abandonada. Hermano, y es tremendo que este pueblo había hecho un pacto. Fue la última enseñanza que tuvieron, ¿no? Este pueblo ha hecho un pacto de que no iban a faltar los recursos, de que no iban a faltar las ofrendas, de que se iba a administrar para los levitas para que ellos sirvieran. Inmediatamente sale Nehemías en estos años, el pueblo entra en ese periodo de descuidar la casa de Dios. Y saben que muchos comentaristas dicen que el libro del profeta Malaquías se escribió en estos años. ¿Se acuerda que lo estudiamos? ¿Y cuál era el pecado de los días de Malaquías? ¿Qué eran estos días? Ellos descuidaron las ofrendas y traían cualquier cosa, el tuerto, el cojo. ¿Recuerdan, hermanos, las enseñanzas de Malaquías? Los que no estuvieron pueden escucharlas, están completas en la página, que fue también una bendición. ¿Y qué muestra eso, hermanos? El pueblo, por la influencia de este sacerdote impío, el pueblo dejó de ofrendar, dejó de servir, descuidó a aquellos que estaban en el servicio del culto a Dios. Entonces Nehemías, ¿qué hace? Reprende a esos oficiales y los pone en sus puestos. Y como un buen líder no solo ve los problemas, sino que ordena nuevamente para que el pueblo vuelva a traer las ofrendas. Dice el verso 12: y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. O sea que el pueblo no estaba trayendo, era porque los oficiales no estaban en sus puestos, no estaban haciendo aquello que debían hacer. Y ese es el segundo pecado grave, hermanos.
A la ausencia de Nehemías, los oficiales no estaban haciendo lo que debían hacer. Hermanos, claro que Dios edifica su casa. Cristo dijo eso. Pero si Dios nos ha puesto a nosotros como colaboradores, debemos estar haciendo lo que debemos hacer. ¿Por qué se dejaron de hacer cosas? Porque los que debían hacerlo no estaban. Y eso, hermanos, a mí me llama tanto la atención de que a veces nosotros nos comprometemos. Firmamos un pacto, vamos a hacer y hacer y hacer. Viene el primer mes, lo hicimos. Viene el segundo mes, no están. Viene el tercer mes, no, hermanos, que no puedo. Viene el cuarto mes, ya no aparece. El pecado de la ausencia, hermanos. El pecado de la irresponsabilidad. Hermanos, nosotros no podemos decir que amamos a Dios y somos descuidados con sus negocios. Mire el ejemplo del Señor Jesús. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús cuando dijo estas palabras? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo recuerdo, yo creo que les he contado esa historia, la cuenta el hermano Alex Montoya. Un día, era un pastor en Estados Unidos, de Dios. Usted lo escucha predicar la palabra y de verdad se edifica, hermano. A mí me ha edificado mucho. Y él dice que un día él estaba enfermo, pero con esa conciencia de responsabilidad fue y predicó enfermo, ya mayor. Dice que en esos días se le acercó uno de los hermanos que le tocaba predicar de los jóvenes enfermo. Hermanos, que estoy enfermo, no puedo ir a la reunión. Entonces el hermano dice, hermano, vaya y predique y muérase. Hermanos, ahí hay unos memes chistosos. Si yo estoy enfermo, voy a trabajar, sí o sí, pero a la iglesia no voy. Si llueve, a la iglesia no voy, pero si al trabajo, ni modos. Hermanos, a veces somos tan irresponsables con las cosas que Dios nos ha encomendado, tan descuidados. Que Dios nos guarde de ese pecado, hermanos, porque Dios nos dice que debemos ser colaboradores suyos, ¿cierto? Y yo debo procurar que lo que Dios me ha encomendado, hacerlo para Él, con todo amor, con toda diligencia, con toda fidelidad, ¿sí? No es normal, hay cosas que hay que reprender. Acuerdo hace muchos años, eso pasó hace muchos años. Yo creo que la mayoría de los que están acá no estaban en esa época. Teníamos una persona que nos ayudaba con la alabanza, hermanos. Comenzaba la reunión a las 10:30, porque en esa época empezábamos a las 10:30. Y el sujeto llegaba a las 10:45 a afinar el instrumento, hermanos. Sí. La primera vez yo dije, no, de pronto le pasó algo. La segunda vez, hermano, Señor. Pero cuán fácilmente somos poco comprometidos. Y no solo los que sirven, porque en estos días hablaba con un hermano, esas son recientes, así es de esta semana. ¿Por qué no está viniendo a la reunión? No, hermanos, que me pasó esto, me pasó aquello. Le dije, hermano, ¿usted qué pensaría si usted el domingo llega y los hermanos de la alabanza no vinieron? Entonces no tenemos alabanza porque no están los de la alabanza, y el que va a predicar no predica porque se le presentó algo y no debía predicar y bueno, no fue. Me dice, no, pues que son unos irresponsables porque ellos tienen un compromiso. Escuche esas palabras. Ellos tienen un compromiso. Y yo le pregunté, ¿y usted no? ¿Usted no tiene un compromiso? Hermano, usted no tiene un compromiso de venir a la reunión de oración. Usted no tiene un compromiso de estudiar la palabra con los hermanos. Usted no tiene un compromiso de asistir a la cena. ¿O solo yo y los que están aquí tienen un compromiso? ¿Cierto, hermanos? No, si yo tuviera un compromiso. Sí, o sea, le digo, hermano, si usted va el domingo a predicar, entonces ahí sí viene. Hermanos, a veces no sabemos lo que es la iglesia, ni las responsabilidades que con esto conllevan. Dice, verso 13, ¿qué hizo Nehemías entonces? Volvió a poner en orden las cosas. Hermano, y ese trabajo de poner en orden sí que es un problema a veces, hermano.
Poner en orden cuando las cosas están en desorden, hermano. Hay iglesias que uno llega, eso es un desorden, hermano, que uno dice, uy, Señor, me aquí envía a Alberto, Señor, allá. Envía a otro hermano, Señor. Porque poner en orden no es fácil. Y uno se gana problemas por poner en orden, hermano. Mira que ustedes ya, ¿por qué no está haciendo? Es que Nehemías no sabe que yo estaba ocupado en otras cosas. Ahí comienzan los corazones a justificarse y ahí entran los choques ahí. Dice en el verso 13, ¿qué hizo Nehemías? En un sentido para poner orden, dice ahí, y puso por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los de levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanan, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Entonces quitó seguramente a hombres que fueron irresponsables y colocó a hombres que fieles, hermano. Y es otro principio que nos debe llamar la atención. Hermano, Dios espera que seamos fieles. Dios espera que seamos comprometidos. Porque si no somos fieles, difícilmente se nos puede encargar algo, ¿no, hermanos? ¿Quién es alguien fiel? Mire lo que dice un diccionario. Fiel, que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple sus compromisos. Esa definición sencilla, ¿no? Alguien firme, constante, que cumple sus compromisos y obligaciones. Dios espera que nosotros seamos fieles, hermanos. No sé cuál sea lo que Dios nos ha encargado, hermano, pero lo que Dios nos ha encargado, que seamos fieles. Yo estaba leyendo ahí un diccionario y el diccionario decía que hay una parte del reloj, creo que es la esta, que se llama a veces fiel, que es el que marca la hora. Entonces decía, alguien fiel es alguien que está cumpliendo exactamente y cumplidamente su deber. Me acordé que una vez estaba por allá por el centro y vi un reloj bonito, hermanos, y lo pregunté, y barato. Y dije, este es el momento, y compré el reloj bonito y barato. Bueno, y cogí el reloj y al otro día se había atrasado 10 minutos. No era un reloj fiel, no cumplía con su deber fielmente. Hermanos, Dios espera que nosotros seamos constantes y fieles y firmes y diligentes, así sea en lo poco. Hay algunos hermanos que dicen, hermano, yo lo único que me congrego y eso es lo que Dios me da. Bueno, sea fiel en eso, hermano. No, es que hermano, el don que el Señor me dio fue ofrendar. Sea fiel en eso, porque eso también hace parte. No, hermano, yo quisiera servir en esto, pero me toca esto. Bueno, comience en eso y sea fiel, comprometido, íntegro. Se requiere, hermanos. ¿Saben qué Pablo dice? Que se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Decía Andrés Panusit. Mire lo que él decía en relación a esto. Lo más importante en nuestras vidas como cristianos no es llegar a ser famosos o económicamente exitosos, ni tener una gran empresa o acumular grandes capitales. Lo más importante en nuestra vida es serle fiel a Jesucristo. ¿Qué frase, no, hermanos? ¿Qué le dice el Señor a aquel hombre que le dio 5 minas y él le devolvió 5 minas más? Siervo fiel. Hermanos, Dios espera que seamos personas fieles. En estos días creo que hablábamos con los hombres, los demás me recuerdan, creo que la última reunión de hombres. Estamos hablando de la disciplina de la iglesia. Y decíamos, hermano, porque a uno le pregunta, hermano, ¿usted cuando pelea en su casa, usted igual predica? Hermano, ¿usted cuando...? Entonces hablábamos de la importancia de la fidelidad por encima de las circunstancias, hermano. Puede que usted esté contento o no, hermanos.
pero séale fiel al Señor. Puede que usted esté pasando mucha tristeza y muchos sufrimientos, pero séale fiel al Señor. Puede que usted esté en un momento de prosperidad y de muchas bendiciones. Preocupe por serle fiel al Señor. Se requiere, podría decir, se necesita, se es indispensable ser fiel para ser un buen cristiano. Lo contrario de un cristiano fiel sería ¿qué? Un cristiano vacilante, inconstante, indolente. Denver Sissemore, él dice lo siguiente en relación a la fidelidad: nuestra efectividad en el servicio de Dios depende mucho de la virtud de la fidelidad. Sin ella, mire lo que dice este hermano tan interesante: todo otro talento y habilidad es mayormente inútil. Yo hablaba con una persona hace poco, hermano, que tiene los dones que todos desearíamos, hermano. De verdad que yo le decía, es que es increíble los dones que el Señor le ha dado. Hay gente que llora queriendo tener lo que usted tiene, lo que usted hace, las virtudes que Dios le ha dado. Pero le decía a la persona, pero su ruina es su inconstancia. Su ruina es su falta de compromiso. Su ruina y su vergüenza es que eso lo está enterrando en otras cosas. Qué tristeza, hermanos. Gente a veces tan llena de talentos y dones, pero infieles. Sin fidelidad, hermano, ninguna virtud cristiana verdadera prospera. Entonces dice ahí, y ¿por qué los puso? Dice al final, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Verso 14, que es el final del pasaje que vamos a estudiar hoy. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Ustedes se van a dar cuenta que cada una de las veces que Nehemías trata varios asuntos acá, como ya lo habíamos leído anteriormente, ¿no? Nehemías cierra con una oración. Eso ha llevado a los comentaristas a pensar que mucho de lo que se está citando es parte del diario de Nehemías. ¿Y qué nos muestra esta oración? Dice que acuérdate de mí, oh Dios. Lo primero que yo puedo decir que me muestra esa oración es que todo lo que hizo Nehemías, su indignación, sacar las cosas de Tobías, poner en orden las ofrendas y el servicio a los levitas, Nehemías no lo hizo para los hombres, hermanos. Lo hizo para Dios. Y eso es muy importante, hermanos. Porque él no está diciendo a los hermanos, acuérdense de todo lo que yo hice por ustedes, ¿no? Hermano, así la gente no se acuerde. Así la gente se oponga o nos aplauda, da lo mismo. Nuestras obras deben ser para Dios. Para Dios. Que podamos decir, Señora, acuérdate de esto que hicimos, Señor. Mira, tú conoces el deseo, nuestra motivación, por qué hicimos esto. Acuérdate, Señor. Dice ahí, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Hermanos, cuando Nehemías se presenta a orar delante de Dios, él no se presenta, pues seguramente ya lo había hecho, ya había pedido, pero él se presenta diciendo, Señor, mira lo que hice por misericordia a tu casa y al servicio que se brinda en tu casa. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Nehemías amaba la casa de Dios, hermano, y el servicio que se ofrecía en la casa de Dios. Y yo quisiera, hermanos, reflexionar cuánto amamos nosotros la iglesia y cuánto estamos dispuestos a servir. Porque de verdad, hermanos, que es muy lamentable cristianos que no aman la iglesia de Dios, ni están dispuestos a pagar un precio por servir en esa casa. Como que vienen a la iglesia solo queriendo recibir, ¿no? Como que vienen a la iglesia solo queriendo tener algún tipo de consuelo espiritual, fortaleza espiritual. Pero ellos no aman la iglesia de Dios. Ellos no lloran por la iglesia de Dios. Ellos no sirven, ellos no se indignan, ellos no tienen celo. Hermanos, si yo puedo decir que, por ejemplo, David fue un hombre que cometió muchos errores, hermanos. Pero cuando la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios,
principalmente, siempre se menciona, era porque David amaba la casa de Dios. Con todas sus imperfecciones, hermanos, con todos sus pecados, con todas sus luchas, David fue un rey que deseó que el lugar de la adoración a Dios fuera edificado. Y yo quisiera preguntar, hermano, ¿qué está amando usted? ¿Usted ama la casa de Dios? Usted puede decirle a Dios: Dios, acuérdate de lo que yo he hecho por tu casa, de mis misericordias a tu casa, a tu servicio. Que Dios pueda restaurar en nuestros corazones ese amor, no solo hacia Dios, sino hacia la causa de Dios. En este contexto, su iglesia. Hermanos, unas aplicaciones finales. Yo sé que ya yo creo que el Señor nos ha hablado bastante, ¿no? Pero simplemente 2 aplicaciones en general para ver el pasaje. Primero, en el Nuevo Testamento Pedro dice lo siguiente, que el Espíritu de Cristo, eso lo dice 1 Pedro 1:11, estaba en los profetas. Quiere decir que mucho de lo que ellos profetizaron era porque el Espíritu Santo les guiaba. Pero si eso lo dice Pedro de los profetas, yo creo que mucho de lo que vemos en el liderazgo de Nehemías es el Espíritu de Cristo, hermanos. Eso no es natural, hermanos. Eso fue una obra de Dios en el corazón de Nehemías. Una influencia de Cristo en la vida de Nehemías para hacer la obra que hizo. Hermano, ¿y cuánto podemos aprender de Cristo en Nehemías, no, hermanos? Nehemías fue un hombre piadoso, devoto, celoso, firme, fiel, constante. Un hombre que realmente pagó un alto precio por la causa de Dios. ¿Cuántos se necesitan líderes así, no, hermanos? En la iglesia, en la familia, aún en nuestra sociedad. ¿Cuánto necesitamos ese Espíritu de Cristo que nos levanta sobre las ruinas y nos ayuda a trabajar para que la situación cambie? ¿Cuánto necesitamos ese Espíritu de Cristo que se indigna con el mal, con el pecado y que está dispuesto a trabajar y poner en orden las cosas? Que Dios nos dé más de Cristo en estos tiempos, hermanos, para que la obra de Dios sea restaurada en nuestra generación. Y lo segundo que me impacta profundamente, hermanos, en este pasaje es, no de todo el pueblo, pero sí la inestabilidad del pueblo. Como estos que se habían comprometido a hacer algo, poco tiempo después ya lo estaban quebrando, hermanos. Eso es una advertencia también para nosotros, porque muchas veces nosotros decimos, como Pedro, ¿no? Aunque los demás te negaren, yo no te negaré. Y a la primera ya estoy. Hermanos, si usted ha hecho una promesa con Dios, preocúpese por cumplirla. Porque muchos oyen la palabra y dicen, sí, Señor, y al poco tiempo ya están desobedeciendo la palabra. De verdad, Dios no se agrada, hermanos. Los sacrificios que le agradan a Él son el corazón constricto, humillado y obediente. Que lo que Dios nos ha hablado por su palabra, nos esforcemos en la gracia de Jesucristo para vivirlo, hermanos. Que no seamos como ese pueblo que dijo amén en un momento de emoción, pero a los días ya estaba quebrantando la palabra. El Señor nos ayude, ¿no? Qué porción preciosa de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor. Te damos gracias porque tú has dejado esto escrito, Señor, como un ejemplo para nosotros, Señor. Tú nos has dejado esto escrito para que nosotros no caigamos también en semejantes pecados, Señor. Y también nos has dejado este ejemplo para inspirarnos, Señor, a desear vivir esa vida santa, a desear servirte con todo nuestro corazón, a desear amarte, Señor. Como estos hombres, como Nehemías y otros hombres nos enseñan que tú eres digno de ser amado, Señor. Gracias por tu palabra, siempre oportuna, siempre viva, siempre útil, Señor. Gracias porque tú, a misericordia, nos tienes reunidos hoy para escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda encontrar buena tierra en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda dar frutos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor.
Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.